Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Era algo sencillo de decir, pero una verdad absoluta. Los Men eran fuertes, y esas palabras hicieron que todos, a pesar de su condición, se recompusieran y escucharan lo que decía. Mercury, cuya cohesión se estaba deteriorando, se recompuso lo suficiente para enfrentarlo. Con los ojos vendados, usando el sello que había desarrollado, miró en su dirección. Las Cuckoos de Stepford temblaban al ver cómo las atacaba con una dosis mucho más concentrada de instinto asesino debido a sus habilidades psíquicas, que les proporcionaban algo de defensa, pero aún así se volvieron hacia él junto con todos los demás en la habitación. Ante la dominación mental de un factor externo, no se rinden, pues su voluntad es más dura que el diamante. Ante una fuerza física inquebrantable, no se rinden ni siquiera cuando sus cuerpos se quiebran, pues la vida de otros depende de ello. Ante adversidades abrumadoras, cuando la oscuridad se cierne sobre sus vidas y el futuro se presenta sombrío, no se rinden, pues son la encarnación de un sueño y una esperanza que todos los mutantes y humanos pueden ver como una luz guía. Y esos X-Men que tanto admiras, te han elegido para ser los nuevos Men, pero la pregunta sigue en pie, ¿eres digno? Si lo eres, sigue adelante, aguanta, demuéstralo, toca ese maldito muro aunque te mate, gritó Naruto, y su carisma avivó el fuego en cada uno de los nuevos Men y les dio la determinación para seguir adelante. Uno a uno se pusieron de pie o, como si tuviera los ojos vendados, simplemente avanzaron a rastras. La determinación brillaba en sus ojos mientras resistían el ataque psicológico, incluso si él aumentaba constantemente su instinto asesino con cada paso. Bien, sigue adelante y da tus primeros pasos en el camino del guerrero. Nunca será fácil, pero al final podría valer la pena. Día 16. Está aquí, susurró Betsy, aunque nadie necesitaba oírla para saberlo. Todos podían sentir su presencia cerca, de una forma u otra. Naruto zigzagueaba de un lado a otro, demasiado rápido para que el bloqueo sensorial de Wolverine o Nightcrawler pudieran localizarlo desde los árboles desde donde había estado explorando. Sin embargo, su dirección general se había transmitido mediante señales con las manos. En respuesta a su velocidad, los X-Men, excepto Rondador Nocturno, se agruparon, espalda con espalda como un solo organismo, confiando mutuamente en su reacción ante la amenaza del ninja super rápido y super fuerte. Todos sabían lo que Naruto podía hacer, e incluso si se limitaba a sus habilidades de aumento físico como la velocidad y la fuerza, así como al uso de herramientas ninja para este ejercicio de entrenamiento, era un oponente formidable. Todos creían estar listos para él, pero estaban lejos de estarlo. El crujido de la madera resonó por el pequeño bosque que bordeaba la propiedad del Instituto Xavier, antes de convertirse en un fuerte gemido y luego en un potente rugido al caer un viejo pino. Fue la primera y única advertencia que recibieron los X-Men de que las cosas estaban a punto de salirles muy mal. Nadie sabía exactamente por qué el árbol se había caído repentinamente. Solo sospechaban que tenía algo que ver con Naruto. Una paranoia que se confirmó cuando, justo cuando el árbol estaba a punto de tocar el suelo, se detuvo en el aire, permaneciendo perfectamente horizontal. Siloque y el resto de los X-Men notaron una figura de pie junto al árbol, a 300 metros de distancia. Era Naruto. Tenía una mano sobre el tronco y sostenía el árbol horizontalmente. Betsy reaccionó primero, usando su telequinesis para sujetar a Naruto y mantenerlo en su lugar el tiempo suficiente para que los otros X-Men lo remataran. Desafortunadamente, el tronco del árbol se había girado para encararlo, y ella tenía un mal presentimiento. Los sentidos de peligro de Betsy se despertaron, abandonó su ataque y, a ciegas, redirigió sus poderes de capturarlo directamente frente a ella. A pesar de la desesperación de su repentina acción, se demostró que estaba justificada cuando el árbol entero se lanzó hacia ellos con la velocidad suficiente para romper la barrera del sonido y prender fuego a cada una de sus hojas. Justo a tiempo, Siloque logró atrapar el proyectil improvisado de 12 metros de altura por puro instinto, justo antes de que los aplastara a todos. Pero esa ni siquiera fue la mayor sorpresa para todos. No, ese honor le correspondió a Naruto, quien se encontraba tranquilamente de pie sobre el tronco flotante, a 2,5 metros de distancia, como si no les hubiera lanzado la maldita cosa.
Es decir, a Naruto y a las miles de etiquetas de sellado que adornaban cada una de las ramas y el tronco del árbol caído. Entonces sonrió y lo saludó con la mano. Los ojos de Siloque se abrieron de par en par con horror al activarse cada etiqueta, pues ya sabía lo que una sola etiqueta de sellado podía hacerle a una persona y los diversos efectos que generaba. Estos efectos incluían explosiones de fuego, restricción, manipulación de la gravedad, alteración del tiempo, destellos de luz abrasadores, cacofonías ensordecedoras y mucho más. Solo pudo gritar: Kurt, levántate y cierra los ojos. Mientras hablaba, él dedujo por su tono lo que quería y Rondador Nocturno se teletransportó instantáneamente a una distancia de 1,5 kilómetros y cerró los ojos. Mientras tanto, Siloque creó un domo telequinético a su alrededor tan poderoso que brilló con un vibrante color púrpura. Todos, tras escuchar su orden a Kurt, siguieron su ejemplo y cerraron los ojos, y Betsy hizo lo mismo poco después. Con la desesperada esperanza de que su domo telequinético los protegiera del efecto exótico que la etiqueta de Naruto les tenía reservado, le inyectó más poder. Desafortunadamente, no fue así. Un estruendoso chillido capaz de despertar a los muertos y un destello de luz tan brillante que debió ser visible desde la órbita cegó a todos los X-Men a pesar de tener los ojos cerrados. Betsy logró aislar la mayor parte del sonido, pero el intenso brillo del ataque cegaba para siempre a cualquiera que lo mirara directamente. Siloque solo pudo mantener su cúpula en alto mientras tanteaba la ubicación de Nightcrawler con su telequinesis. Wolverine, cuyo sentido se recuperó primero gracias a su regeneración, sería su guardián si Naruto lograba atravesar su cúpula telequinética mientras el equipo caía. Por el momento, todo el equipo estaba paralizado y en una mala situación con este único movimiento de Naruto, un testimonio de la amenaza que Naruto podía representar cuando decidía tomar las cosas en serio. Era una de las cosas que tanto admiraba de él, a pesar de ser mucho más joven que ella. Aún así, el equipo no estaba derrotado. Wolverine gruñó al ver lo suficientemente claro como para usarlo, y Zeman lo imitó rápidamente. Su mutación le ayudaba a recuperarse más rápido o se cegaría a sí mismo cada vez que usara sus poderes. Bobby tardó un momento en acostumbrarse a ver el mundo, tiempo que Betsy decidió aprovechar bien, aunque no pudiera ver nada. Con un estallido de poder psíquico, Siloque se estiró y su cúpula telequinética se expandió, disparándose hacia afuera y lejos de ella en una onda expansiva de energía telequinética que destrozó todo a su paso. Bobby. Pared. Ladró Scott. Debido a la naturaleza de la mutación de Cíclope y a su visor, cosas como las granadas cegadoras y otros ataques cegadores eran ineficaces. Roger, respondió la escultura de hielo viviente, comprendiendo la estrategia en juego. Un muro de hielo surgió de inmediato a su alrededor a partir de la humedad del aire, denso y poderoso tras la devastadora onda expansiva de Siloque. Se elevó rápidamente para formar una cúpula protectora a su alrededor, y el agujero en la cima se hacía cada vez más pequeño. A través del agujero que se cerraba rápidamente en la cima, Siloque alcanzó a Kurt, quien llevaba 15 segundos en caída libre, y lo jaló hacia abajo, atravesándolo por el agujero antes de que la cúpula se sellara. La barrera de hielo se engrosó y se volvió transparente, permitiéndoles ver el exterior y prepararse para cualquier truco que Naruto pudiera hacer a continuación. Nadie esperaba eso con ansias. Era una defensa tan sólida que ni siquiera otro árbol la destruiría, y Betsy sabía que Naruto no usaría nada que pudiera hacerlo, como un par de cientos de etiquetas explosivas. Destruir la barrera con semejante fuerza bruta haría que salieran volando fragmentos de hielo que lastimarían a Scott, a ella misma y a Kurt. Eso no significaba que la ninja de cabello escarlata no tuviera otros métodos para alcanzarlos. Su respuesta fue rápida y decisiva. Una docena de bombas de humo y señales explosivas rodearon el suelo alrededor de la barrera de hielo, antes de explotar al unísono y atraer la atención de los X-Men hacia afuera, incluso mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Betsy se dio cuenta demasiado tarde de que las señales explosivas y el estruendo que causaron al caer al suelo eran un disfraz para encubrir el verdadero ataque de Naruto, que provenía del subsuelo. En una exhibición obscena de poder y velocidad, Naruto se abrió paso a través de rocas gruesas y tierra sólida más rápido de lo que la mayoría de los nadadores olímpicos podrían moverse en el agua. Piotr. El grito de Siloque llegó demasiado tarde, pues el suelo se partió en una lluvia de rocas y tierra, y un potente uppercut impactó a Coloso en la barbilla, estrellándolo contra el techo de la cúpula de hielo. Como un rayo, 20 agujas de acupuntura se clavaron en los brazos y piernas de Betsy, liberando un sello en su cuerpo que inmovilizó sus extremidades. Debido a su desequilibrio, Betsy cayó de espaldas, paralizada como una estatua volcada.
Sin embargo, Naruto no había terminado. Giró violentamente en una mariposa para esquivar el rayo láser rubí de los ataques de Cíclope, tomó un poco de tierra y se la lanzó a los ojos a Wolverine, quien lo embestía. Logan detuvo su ataque a mitad de camino para limpiarse la tierra. Un movimiento que solo le tomó un segundo, pero Naruto lo aprovechó con saña. Con los pies de nuevo bajo el suelo, Naruto retiró la mano justo cuando Coloso caía del techo de hielo y golpeó al titán de metal por segunda vez, con fuerza. La potencia del golpe fue suficiente para hacer que el mutante de metal se encogiera de dolor mientras aceleraba hacia el hombre de hielo con la fuerza suficiente para azotar a Bobby y, aún así, conservar la fuerza suficiente para atravesar la pared más alejada del domo de hielo. Rondador Nocturno intentó sorprender a Naruto apareciendo por detrás y recibió un puñetazo en la garganta por sus molestias, antes de que Naruto esquivara con indiferencia otro rayo rubí de Cíclope. Un kunai ya se había lanzado de su mano hacia el mutante en represalia. Cíclope se movió para esquivarlo, pero se sorprendió cuando un segundo kunai alcanzó al primero y rebotó hacia la nueva posición de Cíclope, obligándolo a lanzarse en una dirección completamente diferente para esquivarlo. Desafortunadamente, esto también significó que apartó la vista de Naruto por completo, un grave error. En un arrebato de velocidad, el ninja de cabello escarlata apareció justo al lado de Cíclope, y antes de que el mutante pudiera darse cuenta, simplemente se arrancó el visor. Cíclope cerró los ojos de inmediato para no atacar accidentalmente a todos con todo el poder de sus ráfagas de conmoción, ahora que no tenía nada que le ayudara a controlar sus poderes. Naruto lo derribó al suelo con una patada de barrido y esquivó a Wolverine, quien se lanzó sobre él con sus 6 garras extendidas, con la clara intención de empalarlo. Naruto extendió la mano derecha justo cuando Logan pasó disparado junto a él y agarró el tobillo del mutante antes de girarlo bruscamente y estrellarlo contra Cíclope, quien gimió de dolor. Sin duda, debido al esqueleto de adamantium de Wolverine. Justo entonces, Acechador Nocturno se colocó Banfet detrás de él. Naruto intentó darle un codazo al mutante demoníaco, pero se sorprendió cuando los fuertes brazos de Coloso lo rodearon con un abrazo de oso. Le sorprendió que Coloso ejerciera suficiente presión como para herirlo en su forma básica. Tras pisar el pie del titán de metal con tanta fuerza que lo hundió en el suelo, Coloso se tambaleó ligeramente hacia adelante, perdiendo el equilibrio mientras intentaba recuperar el pie. Fue en ese momento que Naruto se inclinó hacia adelante y luego giró la cabeza hacia atrás, golpeándose la nuca contra la frente de Coloso. La fuerza fue tan grande que, sumada a que el pie de Coloso seguía clavado en el suelo y a que lo tomó completamente por sorpresa, casi derribó al gigante de metal. Sin embargo, aunque no lo logró del todo, logró soltar los brazos de Piotr lo suficiente como para que Naruto se deslizara y se agachara justo cuando Izeman le disparaba una densa ráfaga de hielo. Agarrando de nuevo a Wolverine, le colocó una etiqueta explosiva en la espalda y lo lanzó directamente contra Izeman antes de saltar y desatar una devastadora patada giratoria inversa en la cara de Coloso, que lo derribó al suelo. Una fuerte explosión y las maldiciones de Logan de fondo indicaron que Izeman también había sido derrotado por ahora. Fue en ese momento cuando su suerte pareció acabarse, pues se quedó congelado en el aire. Todo su cuerpo, desde el cuello hasta los pies, era incapaz de moverse. Al mirar a su alrededor, Naruto vio a una arrogante Psylocke, sostenida por Nightcrawler y ahora frente a él. Telequinesis. El objetivo de este ejercicio era darles a los nuevos Men algo a lo que aspirar. Una demostración de lo que podrían llegar a ser si dedicaban el tiempo, el entrenamiento y la dedicación necesarios. Se grababa en vivo con 3 docenas de drones que Bestia había creado y se transmitía a la sala de peligro, donde Bestia, Emma y los nuevos Men observaban. El objetivo de Naruto en el ejercicio era capturar a Psylocke, y había fracasado. Ahora que Psylocke podía verlo mientras flotaba usando su telequinesis para maniobrar, podía simplemente mantenerlo congelado en el aire con un pensamiento. Con tantas desventajas, Naruto ya estaba en desventaja frente al equipo. Sobre todo cuando estaba allí para capturar y recuperar a un objetivo, en particular uno con habilidades telequinéticas. La telequinesis y la telepatía eran 2 habilidades completamente injustas en el mundo de los superpoderes, y contra cualquiera de ellas, era necesario atacar antes de que se diera cuenta. Naruto comprendía bien este principio y se movía tan rápido que nadie podía localizarlo, además de atacar de formas y direcciones poco convencionales. Tan brillante como feroz. Pero en cuanto lo vio, la partida se acabó. Sin su equipo, incluso en este estado donde Naruto se frenaba considerablemente y se ponía en desventaja a propósito, no le habría ganado.
Era demasiado impredecible y, por lo tanto, su peor enemigo cuando estaba a la ofensiva. Por desgracia para él, ella contaba con un equipo que la respaldaba. «Ríndete, Uzumaki», ladró Scott. Rondador nocturno, como el siempre servicial que era, le había traído su visor. Ja 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 ja. En respuesta, Naruto empezó a reír, como si todo esto fuera lo más gracioso que había visto en su vida. Betsy tenía un mal presentimiento. ¿De qué te ríes, chaval? Te tenemos. Gruñó Logan mientras se ponía de pie y le gruñía a Naruto. Su uniforme estaba casi quemado por la placa de explosivo que lo había hecho estallar, pero estaba de sorprendente buen humor. En respuesta, Naruto preguntó con tono divertido. ¿Ya lo han hecho? Me parece que están todos atrapados en una cúpula conmigo. ¿Se supone que eso es una amenaza? Porque la última vez que lo vi, no puedes moverte y, usando tus propias reglas, solo necesita mantenerte quieto 30 segundos para ganar. Lo cual son básicamente 10 segundos más, intervino Scott. No lo entienden. Están todos atrapados en una cúpula, y yo estoy atrayendo su atención hacia mí en lugar de hacia donde debería estar. Dicho esto, Naruto dirigió una mirada significativa al suelo. Wolverine debió haber captado algo con sus sentidos agudizados, porque abrió los ojos de par en par, horrorizado, y gritó: «¡Hijo de P!». Se escuchó un fuerte golpe, seguido de un rugido cuando el suelo bajo sus pies fue lanzado 2 metros hacia arriba, donde se desmoronó, revelando una profunda y oscura boca debajo de ellos, que rápidamente se llenó de agua, donde cayeron. En el caos, Betsy perdió la concentración y liberó accidentalmente a Naruto, quien le inyectó otro senbon en la carne. Este estaba cubierto de una especie de somnífero de acción rápida, lo que la hizo desmayarse un segundo después. Lo último que recordó fueron 2 brazos cálidos y fuertes que la rodeaban, cabello escarlata y las palabras. Este siempre fue el plan. Yo gano VVV Dimensión del Limbo. Mis señores y amos, me han invocado Velasco, gobernante del Limbo y sirviente de los dioses antiguos exiliados, preguntó a sus amos mientras se comunicaba con ellos en lo más profundo de su santuario. Tras derrotar a Amanda Sefton y recuperar su legítimo puesto como gobernante del Limbo, comenzó a investigar una anomalía mágica. Encontró pruebas de que su preciada aprendiz Iliana Rasputin había resucitado de alguna manera, pero desapareció poco después. Usando sus propios poderes para intentar resucitarla, solo logró dar vida a una pálida imitación que se hacía llamar Darkchilde. Disgustado, la desterró a los confines de su reino y buscó arrastrar a los X-Men al Limbo para que le dieran respuestas sobre la ubicación y las circunstancias de la breve aparición de Magic en la Tierra, así como sobre cualquier otra cosa relacionada con ella. Sin embargo, los dioses antiguos le ordenaron esperar. De la nada, como 1000 voces superpuestas de diferentes géneros, etnias y edades, respondieron: «Se acerca el momento de nuestro regreso al universo, Velasco, y nos complace que hayas postergado tus últimas ambiciones». Velasco no estaba contento con esa orden. Sentía algo parecido al amor por Iliana, aunque era más bien una obsesión. La cuestión era que estaba casi desesperado por recuperarla, y solo el hecho de desear el poder de los dioses antiguos incluso más que a su amada Iliana le había dado la fuerza para obedecer. «Vuestra voluntad es mi orden, mis dioses. Me ordenaron que detuviera mi mano de los X-Men y así lo he hecho». Él respondió. «Su lealtad es reconocida y será recompensada», declararon con firmeza. Al menos un pequeño consuelo para su paciencia. Inclinándose, respondió: «Son ustedes muy generosos, mis amos. Aún no hemos empezado a mostrarte nuestra verdadera generosidad, pero solo lo haremos después de que la última mascota de Gaia sea capturada y se haya realizado el ritual. Con su sacrificio, no solo regresaremos por completo a los planos inferiores de la existencia, sino que dominaremos. Arrastraremos la Tierra al Limbo y destrozaremos a nuestra hermana por la humillación que nos impuso hace miles de millones de años. Y cuando terminemos con ella, cuando esté lo suficientemente torturada, destrozada y se le muestre su lugar, te dejaremos hacer lo que quieras con la gran diosa anciana Gaia y su preciosa tierra, mientras saqueamos el universo mismo». Dijeron con una risa oscura que provocó escalofríos de terror y emoción en la columna vertebral de Velasco. Sí, si tengo un poco más de paciencia. Todo será mío, pensó. Por confirmar 615 capítulo 5. Monstruos y poligamia. Descargo de responsabilidad. No tengo derecho al trono de Marvel ni al sombrero de Naruto. Todo pertenece a Marvel Comics y a Kishimoto. N/A. Me alegra estar de vuelta con el capítulo 5 de AU. Disculpen la demora, mi computadora se estropeó un rato y tuve que reescribir el capítulo.
Luego falleció mi vecina, amiga de la familia y sus hijos fueron compañeros de clase en aquel entonces. Justo después falleció mi tío, así que no estaba en condiciones de escribir mucho. Por favor, disculpen cualquier imperfección en la calidad de mi trabajo, pero les pido que me indiquen mis errores en una reseña posterior para que pueda mejorar. Bueno, allá por el capítulo 1, lo primero que Naruto dice al ver a Laura es hermosa. Recibí muchas críticas por eso porque pensaron que intentaba ser romántico, pero no fue así. Era Naruto saliendo de la criostasis, una forma dañina de ella. Literalmente, todavía se estaba regenerando y su mente no estaba del todo clara cuando dijo eso. A lo que voy es que escribí esto considerando la situación de Naruto en ese momento, que era un helado parcialmente congelado. Se suponía que no debía pensar con claridad. Lo menciono por una o dos escenas entre Laura y Naruto en este capítulo. Siento que debo advertirles que tengan en cuenta los antecedentes de Laura y Naruto. No les haré spoilers. Bueno, originalmente no planeé que Laura y Naruto hablaran tanto como en este capítulo, pero todo forma parte de la preparación para todo lo que sucederá más adelante en este arco, y los eventos que continuarán hasta Ax. Especialmente no planeé las dos últimas escenas, pero ahí fue donde mi inspiración me dejó sin aliento y tomó el control. También, lo siento a todos los fans de Carol Danvers, entre este capítulo y el siguiente puede que me haya dejado llevar un poco. Splauel. Podrás ver lo que los Skrulls habían planeado en este capítulo, y tendrá consecuencias duraderas, tanto negativas como positivas. Runon Sentences. Los extraterrestres se llaman Otsutsuki. Di pistas sobre su destino en el capítulo 2, aunque pasará un tiempo antes de que revele los detalles de ese evento. Hay demasiados spoilers de eventos futuros. Kurama Otsutsuki. Pido disculpas por todos los retrasos, con todas las muertes a mi alrededor, no he estado en el estado mental adecuado para escribir mucho. Dragon Slayer of the Ad 98. El harem ya es bastante grande, también tengo planeado algo más de hermanos para Blindfold y Naruto. Dr. Gumi. Gracias por el consejo, tengo la intención de que la historia tome impulso a partir de este punto. Maestro de Guerra Cos. Sí, Naruto no es tan tonto con las mujeres. Es más cauteloso porque está muy interesado en volver a casa y no quiere romper corazones. Además, tenía un harén en casa, del que aprenderás en este capítulo. Como resultado, a veces ignora deliberadamente a las mujeres y sus insinuaciones, y muchas mujeres se interesan por Naruto. Mindforgetman. Ja. Naruto y Gea. Complicado, muy complicado. Claymore X, 23, Ángela, Valkyrie, Capitana Marvel, Jean Grey, Siloque, Kelda Stormleader Scotty, Valeria Richards del futuro, y Gianna Rasputin y un personaje misterioso más. A partir de este capítulo, empezarás a ver la relevancia de estas chicas para Naruto. Bueno, sigamos con la historia. De nuevo, me disculpo si este no es mi mejor trabajo. Por favor, lean, disfruten y dejen una reseña al final. También les recomiendo un nuevo feed de Naruto/ADC que subiré junto con este capítulo. Capítulo 5. Monstruos y poligamia. Es fácil ver la clase de alma perdida que era en aquel entonces, sobre todo al considerar las decisiones que tomé y los caminos que seguí para llegar hasta aquí. He cometido muchos errores en mi camino, y si hubiera intentado hacerlo todo solo, nunca habría llegado tan lejos. Por suerte para mí, por muy mal que se pusieran las cosas o por muy infernal que se volviera mi vida de repente, nunca fue un verdadero infierno. No realmente, no mientras tuviera una familia que me apoyara en cada momento. Naruto Uzumaki o helada. La mujer rubia en cuestión levantó una ceja delicadamente al ver a la intrusa, quien irrumpió en el santuario de la oficina de la directora, interrumpiendo la reunión que Emma y Logan mantenían. Los dos mutantes habían estado decidiendo dónde llevar el entrenamiento de sus estudiantes. En particular, aquellos chicos que habían abandonado el curso de entrenamiento avanzado de Naruto Uzumaki hacía poco más de una semana, tras una reunión no tan secreta en el cobertizo para botes del lago Breakstone. Emma Frost frunció el ceño ante la otra mujer, quien estaba a cargo de todos los operativos y activos de One, salvaguardando la mansión 10 y a sus residentes mutantes. La eficiencia de la Oficina de Emergencia Nacional en esta tarea ya estaba en duda tras múltiples ataques desastrosos contra miembros del alumnado, antiguos y actuales, que resultaron en una cantidad significativa de muertes por actos terroristas. Por eso no le sorprendió en absoluto a Logan que Emma leyera inmediatamente la mente de la subdirectora Cooper para averiguar qué quería, en lugar de esperar a que se lo explicara. El tono de la Reina de Hielo era precisamente eso, hielo, al anunciar en voz alta. Hace tiempo que se fue, ¿sabes?
La doctora Valerie Cooper le devolvió el ceño a la directora del Instituto Xavier de Estudios Superiores, consciente de que la rubia telépata había invadido sus pensamientos superficiales en un abrir y cerrar de ojos. Emma era lo suficientemente respetuosa como para mantenerse al margen de cualquier asunto clasificado, pero aún así podía ser una zorra vengativa cuando se enfadaba, y Valerie, obviamente, la había molestado con su repentina intrusión. Wolverine conocía sus señales mejor que nadie gracias a sus frecuentes enfrentamientos con Emma o Scott Summers. Sorprendentemente, Val parecía dispuesta a ser diplomática hoy para resolver algunos asuntos antes del atardecer, ya que no se puso a despotricar de inmediato sobre cómo la Reina Blanca estaba abusando de sus poderes. Sin embargo, Valerie logró decir con un tono tan gélido como el de Emma: no había necesidad de invadir mi privacidad, sobre todo cuando iba a contarte lo que pasó de todas formas. Emma replicó con rudeza, burlándose. Y no había necesidad de que invadieras el santuario de mi oficina e interrumpieras una reunión importante por algo así, sin siquiera llamar primero. Además, así era más rápido. Ya les he encomendado a los cucos que los vigilen, por si acaso sus señales psíquicas vuelven a aparecer. Naruto tiene maneras de ocultarme su mente, que aún no me ha revelado, y probablemente haya hecho lo mismo con Laura. Para mantenerlo al tanto, Emma envió una ráfaga de información a Logan mediante su telepatía, dejando al mutante salvaje maravillado de su eficiencia, transmitiendo grandes cantidades de información cuando quería. Al parecer, la razón principal por la que Val había venido era porque X-23 y Naruto se habían escabullido de los terrenos del Instituto Xavier, traspasando el perímetro de Wano, y con gran facilidad, tuvo que añadir Logan. No habría sido un problema si los agentes asignados a seguir a Naruto y Laura tras su escape no los hubieran perdido misteriosamente en menos de 2 minutos. Esto hizo que Logan se sintiera extrañamente orgulloso de los dos chicos. Valerie Cooper estaba aquí, con la esperanza de reclutar a la Reina Blanca o a él, el mejor rastreador del lugar, para encontrar y rescatar a los dos niños antes de que les pasara algo. Algo con lo que se podía contar por aquí era que la mala suerte parecía perseguir a los mutantes como el hedor a la mierda, y esto se duplicaba cuando X-23 estaba involucrado. Mientras tanto, Naruto era un polvorín completamente distinto a punto de estallar. Con todas sus habilidades y potencial genético, cualquier explotador de poderes mutantes y biológicos habría aparecido en su porche al día siguiente, con un ejército privado, si hubieran descubierto su existencia. No es que fueran una gran amenaza para el joven ninja si lo que decía Bestia era cierto. Logan no dudaba de que cualquier intento de secuestrar a Naruto saldría fatal para el secuestrador. A pesar de ello, Val simplemente no podía permitirse el lujo de lidiar con las consecuencias de que se convirtiera en un factor conocido, al menos no todavía. Dicho esto, la total indiferencia que Emma Frost y él mostraban ante el hecho de que los dos niños estuvieran expuestos al viento, claramente estaba molestando a la directora Cooper. Incluso lo dijo: ¿consideras que una reunión sobre el entrenamiento de tus estudiantes restantes con Wolverine es más importante que la seguridad de dos niños ahí fuera, en lo desconocido, sin respaldo? Uno de los cuales es tu hija Wolverine. Wolverine, que había estado sentado observando en silencio todo este drama, finalmente decidió hablar. Por muy entretenida que sea su pequeña pelea de gatas, chicas, Emma y yo tenemos razón al no preocuparnos por ellas dos. Sobre todo si están juntas. Ajustándose el sombrero de vaquero de ala ancha que le colgaba abajo, añadió: han sido entrenadas para mimetizarse casi toda su vida, y cualquier problema que encuentren y que Naruto no pueda resolver personalmente es un problema que Wan y tus centinelas no podrán resolver. Créeme, querida, esas dos son buenísimas en lo que hacen. Logan se sorprendió a sí mismo con la absoluta confianza que sentía en esta afirmación. Sabía que no se equivocaba, pero se sentía extraño oír las palabras salir de su boca. Emma, él mismo y Val sabían que Naruto era increíblemente fuerte. Demonios, cualquiera que hubiera visto las imágenes de hacía 2 semanas, cuando Naruto derrotó a algunos de los X-Men veteranos en el ejercicio de entrenamiento, podría darse cuenta de eso. De hecho, era clarísimo incluso antes que era increíblemente poderoso, hasta el punto de que todos se preguntaban cómo demonios Arma Décimo lo había atrapado. Val frunció el ceño ante su respuesta, y Logan no necesitaba ser telépata para entender lo que pasaba por la cabeza del director. Para Valerie Cooper, Naruto Uzumaki era solo un niño al fin y al cabo, tanto él como X-23. Por muy poderosos que fueran, ningún niño merecía pasar ni la mitad de lo que esos dos habían pasado. Ella creía que merecían protección tanto como cualquier otro mutante del planeta, y era su trabajo velar por ello.
Tener un grupo de agentes de One vigilándolos simplemente facilitaba su trabajo muchísimo. Con un profundo suspiro, el director dijo: mira, lo entiendo. Llevo aquí suficiente tiempo como para saber que casi nunca están de acuerdo en nada. Lo que significa que Naruto es un niño increíble solo por haber logrado tanto. Sin mencionar que, con lo que me has contado sobre él en privado, lo he mantenido fuera del punto de mira de Washington. Mis superiores querrían que lo interrogara a fondo para que respondiera quién es realmente y cómo puede hacer la mitad de las cosas que hace habitualmente. Sin embargo, por mucho que crea en el gobierno y en lo que intenta hacer por la humanidad mutante, no es infalible, y demasiados desconocidos tienen acceso a nuestras bases de datos como para que me sienta cómodo la gran cantidad de gente dispuesta a cualquier cosa por conseguir sus servicios, sus poderes y su ADN es una lista enorme, con cada centímetro escrito en letra pequeña. Así que, por ahora, lo mejor para él es mantener el anonimato y no correr ningún riesgo. Riesgos, como salir de las instalaciones con su hija sin supervisión. Terminó de mirar a Wolverine con una mirada significativa. Logan ignoró de inmediato y respondió: no somos prisioneros, Val. Los niños solo necesitan desahogarse después de estar encerrados aquí tanto tiempo. Si no estás contenta con ellos, podemos ponerlos en la esquina de aislamiento cuando regresen, pero Naruto necesita relajarse. Lleva semanas con los nervios de punta y está empezando a quebrarse, considerando lo poderoso que es. Todos sabemos que eso no es bueno. Suspirando al no poder refutar esto, Valerie Cooper dijo: lo cual estaría bien si tuviéramos claro su ubicación, pero nuestro agente que los seguía los perdió de vista en menos de 2 minutos. Y a pesar de contar con la última tecnología de imágenes satelitales, numerosos equipos de vigilancia táctica y tecnología alienígena avanzada que impresionaría incluso a Reed Richards, simplemente no podemos encontrarlos. Eso me preocupa. Luego lo señaló con el ceño fruncido y añadió: eso debería, como mínimo, aterrorizarlos, sobre todo a ti, Logan. Debo recordarles que una de las niñas de las que hablamos es tu hija. 2 minutos, 2 horas, 2 segundos, le da igual, dijo Logan encogiéndose de hombros, antes de mirar a Val con seriedad y decir: sinceramente, director, si Naruto no quiere que lo encuentren, usted no lo encontrará por mucho que lo intente. Por algo es el mejor ninja del planeta, aunque sus competidores ni siquiera sepan de su existencia. Así que lo repito, esos dos estarán bien, aseguró Logan. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Val, algo asombrado por la confianza que Logan parecía tener en Naruto. Porque conozco ninjas, conozco asesinos, he llegado a conocer un poco a Naruto y sé hasta dónde es capaz de llegar la gente para proteger lo que es valioso para ellos. Naruto también está con mi hija, como me has dicho repetidamente, y con gusto estrecharía la mano de ese desgraciado con las agallas necesarias para interponerse entre ella y lo que quiere. Eso si aún tiene manos o si sigue vivo cuando Laura termine con él, aunque, si sobreviviera, ese desgraciado desearía no haberlo hecho, respondió Logan con una sonrisa decididamente sanguinaria. Maldita sea, amigo. ¿Dónde lo estás metiendo todo?, preguntó la camarera, que hablaba con voz británica, mirando a Naruto con una mezcla de asombro, incredulidad y asco, debido a la gran cantidad de tazones de ramen que acababa de consumir. Era una reacción a la que se había acostumbrado desde hacía tiempo en Konoha, cada vez que entraba en su restaurante favorito de ramen, Ichiraku Ramen. Observando a la camarera con una mirada evaluadora, Naruto asintió en silencio. Era bastante sencilla de aspecto, pero una simpleza que, en sí misma, era hermosa. No es que la juzgara por su aspecto. Los juicios que Naruto tenía en ese momento se limitaban únicamente a la calidad del ramen que estaba comiendo. Hasta el momento, el ramen le había parecido adecuado. Te pagan por traerme más ramen, no por hablar mal de tus clientes por su apetito, bromeó Naruto, con un tono cargado de humor irónico. La verdad es que no le importaba lo que ella pensara de su apetito. No era como si ella comprendiera sus acelerados procesos metabólicos, sobre todo cuando podía acelerar la velocidad con la que su cuerpo descomponía la comida para curarse y restaurar sus reservas de chakra. Tsunade había comido 50 veces más de lo que él acababa de consumir, tras despertar del coma en el que había caído durante la invasión de Pain. Sí, chaval, refunfuñó la camarera. Naruto percibió su alivio al no ofenderlo con su comentario pícaro, mientras bromeaba. Aún así, o eres superadicto a esto. No, ni siquiera eso lo justificaría, y mucho menos explicaría cómo es posible esta situación.
La única explicación lógica es que tienes superpoderes y tu poder es un agujero negro en tu estómago. Naruto sonrió ante su intento de humor y simplemente respondió. Eso no funcionaría porque las singularidades tienden a crecer a medida que consumen cosas. Además, incluso las paredes de mi estómago tendrían que ser verdaderamente divinas para evitar que un agujero negro las destrozara. Una mejor hipótesis sería simplemente que tengo el poder de convertir el ramen directamente en energía pura en cuanto llega a mi estómago. La mujer parpadeó ante su corrección y su sofisticada forma de hablar antes de evaluarlo rápidamente, notando que era claramente mayor que la joven que había traído al restaurante. Laura Kinney, sentada frente a Naruto, se había contentado con un solo tazón de ramen mientras los ignoraba a ambos con facilidad. Para un observador externo, parecía una cita que había salido fatal. Finalmente, la camarera preguntó, ¿eres estudiante de primer año de universidad o algo así? Pareces de la edad adecuada. La verdad es que todavía no, solo soy un poco listo, respondió Naruto con una sonrisa misteriosa antes de añadir, para deshacerse de ella. Si me pudiera dar la cuenta ahora, por favor. Por supuesto, ella asintió mientras tomaba su tazón usado e iba a buscar la cuenta. Se había acabado la diversión y obviamente necesitaba volver al trabajo antes de que su jefe montara un berrinche. Había muchos otros clientes en el pequeño restaurante esperando ser atendidos. Al desaparecer, Naruto decidió dejarle una propina decente. Le gustaba ser amable con la gente de esa manera. Así que, por increíble que haya sido verte devorar 28 tazones grandes de ramen, y esa es una frase que nunca pensé que diría en voz alta. ¿Por qué me trajiste aquí? No me malinterpretes, el ramen estaba bastante bueno, pero algo me dice que tienes otras razones para arrastrarme hasta aquí. Sin mencionar que te colaste en el bloqueo de la mansión y robaste una de las motos favoritas de mi papá en el proceso. Por cierto, ¿se enojará contigo por eso?, dijo Laura, finalmente decidiendo hablar después de que la camarera se fuera. Puedo manejar a tu viejo, dijo Naruto con confianza. Tarareó en voz baja y Naruto iba a decir más, pero antes de que pudiera, los ojos de Laura mostraron algo inusual. Su mirada adquirió algo que nunca antes había estado presente en sus interacciones anteriores, y a Naruto le costó identificarlo. Entonces la situación se volvió aún más loca cuando su tono cambió repentinamente de la monotonía habitual a una suavidad sensual, mientras pestañeaba y le preguntaba, ¿o quizás esta es la versión en tu mundo de invitar a una chica a una cita? No me importaría si así fuera, ya has hecho que la tarde fuera mucho más emocionante de lo que habría sido si nos hubiéramos quedado atrapados en la mansión. Su broma lo hizo atragantarse con la Pepsi que estaba bebiendo y toser con fuerza para despejar las vías respiratorias. Este giro de los acontecimientos fue demasiado extraño para que pudiera procesarlo bien, y a Naruto le tomó unos instantes procesar racionalmente sus palabras. Aún así, la absoluta incredulidad que sintió tardó unos segundos en superarse. Laura estaba coqueteando con él, o al menos lo intentaba. No era tan grave, un poco incómodo en su opinión, pero era porque simplemente no era algo que Laura hiciera nunca. Eso no cambiaba el hecho de que la asesina silenciosa, fría y siempre lógica sentada frente a él intentaba coquetear con él. ¿Cuándo demonios pasó esto?, se preguntaba. Nunca antes había mostrado tanta confianza a su lado, y hacerlo en público, Naruto no sabía muy bien cómo manejarlo. Su misteriosa y aún indefinida relación no era ningún secreto para nadie en la mansión décimo. Se estaba enamorando, o quizás ya se había enamorado, de ella, pero se mantenía distante. Naruto se había centrado más en su amistad y en ayudarla a crecer como persona que en el romance, a pesar de saber que ambos deseaban algo más en ese momento. En cuanto a Laura, hasta entonces se había sentido satisfecha con este arreglo, al parecer. No es que le disgustara el cambio, sobre todo cuando ella tomaba las riendas. Si Locke tuvo algo que ver con esto, concluyó Naruto finalmente. Sabía que hacía 2 semanas Laura y Betsy habían formado una especie de rivalidad durante su entrenamiento nocturno secreto. Sin embargo, si bien al principio había sido algo un poco feroz, desde entonces se había convertido en una rivalidad más amistosa. Seguía siendo muy competitiva, pero ya no generaba tanta tensión ni resentimiento como antes, algo por lo que Naruto estaba sumamente agradecido. Durante el tiempo que pasó en la mansión, Naruto había llegado a querer profundamente a ambas chicas. Sus sentimientos eran ligeramente diferentes con Elizabeth Braddock, una lujuria más disimulada y una confianza cada vez más profunda que se desarrollaba cada noche que entrenaban juntas.
Ella también era una amiga muy querida, no al mismo nivel que Laura, pero lo suficiente como para que odiara verlas pelear de cualquier forma que no fuera físicamente. Por cierto, Laura y Betsy ahora tenían la costumbre de quedarse unos minutos después de terminar su entrenamiento cada noche para charlar de chicas, como habían dicho. Gracias a las advertencias de Jiraiya, Naruto sabía que no debía quedarse. No se dejaría llevar por una emboscada y se lanzaría a una interminable juerga de compras si podía evitarlo. Aún así, si alguien era responsable de este cambio, esa tenía que ser Betsy. Naruto simplemente no entendía por qué, sobre todo cuando era consciente de los sentimientos que Shiloh estaba desarrollando hacia él, los sentía cada vez que activaba su empatía. Y Naruto tuvo que admitir que, en cierto modo, quería corresponder a los sentimientos de la ninja telequinética de cabello morado, aunque ya sabía que nunca los haría a menos que ocurriera un cambio drástico. Recuperándose rápidamente y aclarando sus pensamientos, Naruto dijo con firmeza: esto no es una cita. Cuando te invite a salir, créeme, Laura, lo sabrás. Cualquier cita conmigo o con un ninja de mi mundo haría que One, Shield, el FBI y cualquier otra agencia con un acrónimo se arrastren con la locura del asunto. Le guiñó un ojo cuando ella lo miró con recelo, y añadió: créeme, las citas al estilo ninja son así de épicas. Las citas son como el único ámbito donde los ninjas desconocen el significado de la palabra sutil. Nuestros gestos románticos son así de exagerados. ¿En serio?, preguntó Laura, sonando más interesada en la respuesta de Naruto. Frunciendo el ceño pensativo, Naruto intentó encontrar la manera de transmitirle a la chica nacida en el siglo XXI en la Tierra, sentada frente a él, cómo eran las citas ninja. Allí, lo que se consideraba habitual en una cita solía ser salir a comer seguido de quizás un paseo por el parque, ir al cine o ir a la feria. En resumen, era simplemente una actividad mundana y divertida que pasabas con alguien que te gustaba, y Naruto creía que eso era algo bueno. Si la chica disfrutaba de su cita y le gustabas, podría dejarte besarla de diversas maneras. Desde un beso de buenas noches, un primer beso, un beso suave, un beso húmedo y descuidado, un beso francés completo o, con mucha suerte, mucho más. Los ninjas, en cambio, no eran tan conservadores. Naruto había compartido su primer beso con una chica, Hinata, mientras caía miles de metros en caída libre, tras saltar de una de las montañas más altas del país de las cascadas. Era una misión de combate y los perseguían ninjas enemigos. La forma más rápida de bajar era simplemente saltar de la montaña. Sin embargo, mientras llegaban al suelo y sus enemigos se daban cuenta de que realmente habían saltado, Hinata decidió que había tiempo de sobra para un beso. Fue una decisión tácticamente estúpida, en su opinión, pero también uno de sus recuerdos más preciados. Este tipo de cosas no eran raras. Los shinobi hacían locuras como esa constantemente. Kakashi Sensei había convertido un rayo al azar durante una tormenta en una rosa gigante hecha de rayos, acompañada de las palabras "te amo, Kaio". Naruto se sentía particularmente orgulloso de ser quien inició esa relación. Jiraiya tenía todo su cuerpo bailando sobre la cabeza de un sapo gigante mientras otros sapos tocaban música de fondo. Anko había hecho que sus serpientes invocadas recitaran poesía en medio de la asamblea de puertas abiertas en la academia cuando intentaba meterse en los pantalones de Iruka Sensei. Eso sí que había sido gracioso. Y estas fueron solo las propuestas, las citas en sí fueron mucho más interesantes. La cuestión era que salir con un ninja no se trataba solo de pasarlo bien con la persona que te gustaba, sino de hacer cosas e ir a lugares a los que los humanos normales simplemente no podían acceder. Las citas con ninjas abrazaban plenamente la idea de explorar y trascender lo mundano. Por eso, para un forastero, todo parecía tan exagerado. A Naruto le encantaba sumergirse en los remolinos que rodeaban la tierra de los remolinos para explorar el fondo marino en busca de los misterios que dejaron sus ancestros. Viajar a los hogares ancestrales de los diversos sabios animales y su entorno único también era divertido, una vez que se pasaba por alto la comida que los nativos ofrecían. También lo era montar a los grandes tigres del bosque de la muerte como caballos, o hacer un picnic en la superficie cristalina de un lago volcánico, sin siquiera causar una onda en el agua. Sin embargo, aprender a canalizar chakra constantemente en la manta de picnic para que no solo se mantuviera seca y sobre el agua, sino que también mantuviera todo sobre ella a flote, había sido un suplicio. Al final, había muchísimos más lugares a donde ir y mucho más que hacer en una cita cuando eras ninja.
Al fin y al cabo, los ninjas no se limitaban a un cuerpo humano común, así que ninguna montaña era demasiado alta, ningún país demasiado lejano, ninguna cueva demasiado peligrosa, ningún océano demasiado profundo para explorar con la persona que te importaba. Los elementos estaban bajo su control, y lo más peligroso que encontraron fueron otros ninjas, un problema que desapareció con el fin de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. El mundo era suyo para explorar, y al parecer, los ninjas preferían hacerlo con sus intereses amorosos. ¿Cómo explicarle esa libertad a una mujer del siglo XXI de la Tierra? Naruto no tenía ni idea. Pensar en todo esto y en las cosas que hizo en aquel entonces le hizo pensar inevitablemente en Konoha y la montaña Hokage, lo que a su vez le dio una idea. La mitad de las cosas que los ninjas hacían en sus citas serían completamente ilegales en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, para los shinobi, la locura era normal. Naruto ya no tenía recuerdos de su vida entre los 6 meses posteriores a su 17 o cumpleaños y su llegada a la Tierra, aparte del recuerdo de su mundo en llamas. Sin embargo, en los días previos a esos 6 meses, había cometido un montón de locuras. Algunas por el dolor de perder a Hinata, otras para intentar superar ese dolor y seguir viviendo como ella quería, y otras simplemente por hacer algo que nunca antes había hecho. Un breve recuerdo de haber tenido con Mei Terumi estando borrachos mientras flotaban sobre una poderosa tormenta gracias al modo sabio de los 6 caminos lo hizo sonrojar. Era algo que ningún país de la Tierra aprobaría, ni hablar, ningún país de las naciones elementales habría aprobado sus acciones esa noche, pero eso se debía más a que Mei era un Hokage y él era un héroe mundial y futuro candidato a Hokage. Dios mío, ¿qué me llevó a aceptar eso, borracho o no? La respuesta siempre era Hinata. Apartando esos recuerdos de su mente, Naruto pensó, necesito dejar de pensar tanto en el pasado. Al reflexionar sobre la montaña Hokage y la idea que inspiró, Naruto pensó en el equivalente estadounidense a las caras de piedra de los Hokage y dijo, diría que es algo así como ver la puesta de sol desde un punto en la frente de la cara de piedra de George Washington en el monte Rushmore, algo extremadamente soso para una cita. De hecho, no sé hacia dónde miran esas caras, así que no sé si se puede ver el atardecer, el amanecer, ambos o ninguno. Nunca he estado allí. Yo tampoco, pero suena divertido. Seguro que alguien intentaría arrestarnos por ello, dijo con cierta esperanza. Quizás deberían echar un vistazo al lugar juntos. ¿Qué más hacen los ninjas en sus citas? Laura Naruto se tambaleó, había ese brillo de nuevo en sus ojos. Naruto no sabía si le gustaba o no. No, ¿a quién engañaba? Definitivamente le gustaba. Solo tenía miedo de a dónde lo llevaría, porque ya sabía lo que era. Naruto simplemente tenía miedo de admitirlo. ¿Sí? Preguntó con inocencia, demasiado inocencia para ser sincera. Había ignorado la obviedad de su comportamiento antes, cuando ella intentó coquetear. Sin embargo, desde que mencionó la posibilidad de que esta salida fuera una cita, había sido bastante directa con sus palabras y lenguaje corporal. Todo llegó a un punto crítico ahora, ya que lo tenía innegablemente presente, en su cara. ¿Cómo podía seguir ignorándola y las indirectas que le daba, cuando una parte de él también deseaba esto? Asustado y emocionado, supongo que puedo vivir con eso, pensó con indiferencia. No estás siendo sutil, ¿sabes? Respondió finalmente Naruto, con un poco de cautela en su tono. Al final, era parte de su naturaleza como Uzumaki afrontar las cosas con franqueza, y a pesar de la incertidumbre que sentía con todo lo que tenía entre manos, Naruto se sentía cansado. Cansado de luchar contra sus sentimientos, y tras un mes de pasar casi todos los días con Laura, ya no podía negar lo que su corazón anhelaba. Laura le sonrió y respondió, lo sé, pero últimamente algunos amigos me han estado diciendo que tenga más confianza en mí misma y que sea más asertiva. Eso es algo que suelo decir, respondió con un tono pausado y pausado. Cierto, pero por muy buen amigo que hayas sido, he hecho muchos otros amigos en la mansión, y todos ellos me han dicho que puedes ser un poco tonto cuando quieres. En ese caso, me corresponde ser lo más clara posible sobre lo que quiero, si quiero llegar a ti. Y ahora mismo, Naruto Uzumaki, lo que quiero es a ti. Dijo, enfatizando cada una de sus últimas 5 palabras para que no quedara ninguna duda sobre lo que quería decir. Naruto sintió que el corazón le daba un vuelco cuando ella lo miró con enojo al decir esto. Se sentía tan emocionado como asustado. Laura era diferente a la Kunoichi de las naciones elementales. Era emocionalmente frágil debido a todo lo que había pasado.
Además, era literalmente diferente debido a las diferencias culturales entre los Estados Unidos de América y las naciones elementales, que eran un mundo más unificado. Lo dejó inseguro sobre cómo proceder, a pesar de haber salido y cortejado chicas antes. Pero también era demasiado tarde para echarse atrás. Naruto se quedó momentáneamente sin palabras mientras sus pensamientos volaban en mil direcciones. Al menos hasta que se aferró a una idea con desesperación y dijo, no sé si sea buena idea. Eso no fue lo que quiso decir, ¿qué? La sorpresa y el dolor en los ojos de Laura al empezar a protestar le hicieron doler el corazón. Ni siquiera había terminado la frase, pero había salido tan fácilmente malentendida y dolorosa que Naruto se maldijo por no haber pensado bien las cosas. Verla llorar era lo último que pensaba, así que tenía que solucionarlo rápido. Por suerte, la sorpresa de lo que acababa de salir de su boca también ayudó a que sus pensamientos cristalizaran y a que la idea a la que se había aferrado se desarrollara por completo en su mente. Era algo que había querido decirle desde la primera noche que lo visitó en su habitación de la mansión 10 tras salir de la cuarentena, pero había dudado en hacerlo en ese momento. Naruto levantó rápidamente la mano para detener su arrebato y dijo, espera, no he terminado. Al ver que se había calmado lo suficiente como para no decir nada, añadió, no sé si esto sea buena idea, al menos no sin que sepas ciertos detalles de mi pasado que nunca han salido a la luz en nuestras conversaciones anteriores. ¿Ya pasaste, en cuanto a tu vida amorosa? Preguntó Laura, conectando rápidamente los cabos. Es increíblemente inteligente, pensó Naruto con cariño. También se sintió aliviado al notar que el dolor en su voz y la tensión en sus hombros se habían disipado. Con un asentimiento nervioso, mientras intentaba controlar su ritmo cardíaco, aunque Laura, por suerte, no pudo escucharlo por estar demasiado distraída, Naruto respondió, sí. Tuve otras novias en las naciones elementales, muchísimas más. Además, Hinata no era solo mi mejor amiga y compañera de equipo junto a Sasuke. Íbamos a casarnos. Naruto sintió como si todas las bestias de 9 colas hubieran decidido soltar un aluvión de bolas de bestias de cola tras esa confesión. Por Dios, no me había sentido así desde que le confesé mis sentimientos a Hinata. Laura asintió con el ceño ligeramente fruncido al responder. No sabía nada de lo del matrimonio, pero sospechaba que tu relación con Hinata era más que una simple amistad y ser compañeros de equipo. Aunque me sorprende un poco más que tuvieras varias relaciones. No te comportas precisamente como lo que aquí llaman un playboy, y he visto muchos. Tendré que buscar esa referencia. Tú, en cambio, no pareces. Preguntó con cautela, buscando la palabra adecuada para la reacción que esperaba de Laura. Había visto a Jiraiya recibiendo una paliza brutal más de una vez por todas las mujeres con las que se había involucrado en su juventud. Sentar cabeza con Tsunade había sido lo mejor para la vida de ese viejo pervertido. ¿Parecer qué? Preguntó con una expresión tan vacía como su tono, sin revelar absolutamente nada. Podría haber usado su empatía, pero se habría sentido como una trampa, así que la mantuvo bajo llave. En un lugar tan poblado como Nueva York, captaba los sentimientos de demasiada gente la mayor parte del tiempo. No sé, molesto, preocupado, decepcionado, algo así. Naruto buscaba las palabras mientras gesticulaba con furia. Sé cómo se ven las relaciones polígamas en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Tampoco te conté todo sobre Hinata y yo cuando empecé a contarte todo sobre Hinata y yo hace semanas inclinando la cabeza, Laura preguntó, ¿por qué iba a ser yo alguna de esas cosas? Es decir, ignorar que todo esto sucedió en tu pasado y que todos tenemos derecho a un pasado y a secretos que podemos revelar a quienes confiamos, cuando estemos listos. Me enseñaste esto, cada noche durante las últimas 2 semanas, mientras esperabas pacientemente a que Cecily se sincerara con nosotros sobre su experiencia en la instalación. Esperando a que confiara en nosotras, sin intentar forzarla. Sin mencionar que, en el mes que llevamos de conocernos, has sido muy amable y considerada conmigo, ayudándome en todo lo que sabes. ¿Es tan extraño que quiera ayudar a mi mejor amigo en la Tierra? Preguntó con una sonrisa triste. Quizás no, pero no soy exactamente normal, Naruto. Las cosas que molestan a los demás, las cosas que la sociedad dice que deberían molestarme, la mayoría de las veces simplemente no me molestan. Y ya te he contado sobre mi vida, incluyendo el tiempo que pasé como prostituta, nunca me juzgaste por nada de eso, así que ¿cómo podría yo juzgarte? Preguntó ella en respuesta. Naruto soltó una risita autocrítica y murmuró algo sospechosamente parecido a veces soy tan idiota.
Cerró los ojos un segundo y, al abrirlos, miró directamente a los ojos de Laura mientras decía, ¿sabes qué? Al diablo con todo este miedo y esta indecisión. Laura, no sé cuándo ni cómo será, pero te voy a invitar a una cita. La forma en que lo dijo dejó claro que no estaba haciendo una petición, sino declarando su intención. En esencia, era una promesa que ambos sabían que cumplirían, de una forma u otra. Naruto no faltó a su palabra. Jamás. ¿Sabes? Tradicionalmente es el chico quien invita a la chica a salir. No lo hace por orden, bromeó. ¡Ay, no! ¡No! Esto va a pasar, aunque tenga que forzar las leyes de la realidad a mi antojo. No te lo estoy pidiendo, le aseguró juguetonamente, con una risita. Además, ya dijiste que no te importaría si fuera una cita, insinuando que estás dispuesta a salir conmigo, y me dijiste en la cara que me deseas, así que aquí estoy. Pero hoy no cuenta, solo te traje aquí para que te relajes, porque te he estado exigiendo muchísimo en el entrenamiento. Qué considerado. Parece que, convenientemente, olvidaste hacer lo mismo con los demás, señaló Laura con sarcasmo. Naruto negó con la cabeza divertido. Le encantaba la emoción que mostraba a su alrededor, sobre todo cuando se ponía sarcástica. Con una sonrisa, respondió. Wolverine y Psylocke tienen cosas de los X-Men hoy, pero Betsy, Logan y yo iremos de pesca en el futuro. Es para aprender a pescar atún rojo o algo así. Tu papá cree que es una ceremonia de mayoría de edad muy importante a la que debería someterme para considerarme un hombre en Estados Unidos. Naruto resopló ante la idea. Se convirtió en hombre en cuanto recibió su protector de frente, pero Logan insistió sorprendentemente en ir de pesca. En cuanto al resto de los nuevos Men, creen que ya he invadido sus vidas lo suficiente. Ni siquiera quieren considerar la idea de las palabras descanso, vacaciones, día libre, tiempo para mí o vacaciones en la misma frase que Naruto Uzumaki. Al final, fuiste el único dispuesto a aceptar mi invitación. Además, es mejor así. ¿Mejor? Preguntó Laura levantando una ceja. Recuerda que tuvimos que deshacernos de nuestra única cola para tener este tiempo libre. No es tan fácil hacerlo con un grupo grande, respondió Naruto. Sí, probablemente habrías tenido que robar el Blackbeard en lugar de la moto de Logan para semejante excursión. Dicho esto, no puedo culpar a los demás por faltar a esto. Tus métodos de entrenamiento son una locura, y eso viene de una chica que fue entrenada casi toda su vida para ser asesina, respondió Laura un poco divertida. No fui tan malo, ¿sabes? Se quejó Naruto con un ligero puchero. Laura, en lugar de refutar de inmediato, simplemente extendió la mano por encima de la mesa y tomó las manos de Naruto con suavidad, acercándolas a las suyas con una expresión seria, antes de decir, siento decírtelo, Naruto Uzumaki, pero como alguien que puede regenerarse de todo tipo de daño y tiene una tolerancia al dolor increíblemente alta, me corresponde a mí decírtelo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras continuaba. Cuando se trata de entrenar a otros, no eres un capataz severo, ni siquiera eres un demonio, eres el maldito diablo, y lo digo con toda la amabilidad posible. ¿Qué? Vamos. Protestó. Laura se rió de su arrebato. Naruto realmente no entendía lo duro que era el entrenamiento al que los sometía. Solo su carisma y la determinación de sus aprendices les permitían resistir. Porque Naruto Uzumaki era un auténtico esclavista. Con ese pensamiento en mente, señaló. Tus métodos son eficientes y has desarrollado más el potencial de los demás estudiantes en las últimas semanas que llevas aquí que el que los X-Men han podido lograr en meses. Pero eso no cambia el hecho de que, en cuanto a entrenamiento, eres el demonio. Me estaba conteniendo, protestó Naruto con incredulidad. No podía creer que lo compararan con el demonio debido a lo duro de su entrenamiento. Lo dejó sin palabras. Sin embargo, no sintió ninguna negatividad por parte de ella cuando usó esa palabra. De niño, lo habían llamado demonio o diablo muchas veces, y le dolía porque quienes lo habían pronunciado la habían usado deliberadamente para herirlo emocionalmente. Incluso hace unos meses, el simple hecho de que lo llamaran diablo o demonio le habría traído a la mente recuerdos desagradables de la infancia. Ahora, sin embargo, no sentía nada por ello. Ni siquiera le importaba que Laura lo llamara así. De hecho, la situación le parecía divertida en muchos sentidos. Suponía que había cambiado un poco durante su estancia allí. Y lo que es más importante, a Naruto le gustaba mucho la risa de Laura ante sus reacciones ligeramente exageradas a esa afirmación. Su risa era ligera y muy femenina, pero con una ligera aspereza gutural, un sonido hermoso que Naruto atesoraba profundamente. Quería oírla reír y expresar su alegría más a menudo.
Quería asegurarse de que, en el futuro, siempre pudiera reír. En fin, estábamos hablando de citas. Y como no me invitas oficialmente a salir contigo, me ofrezco a ser tu cita. Pero primero tienes que contarme todo sobre tus exnovias y cómo funcionan las relaciones polígamas en tu tierra natal. ¿Ese es el trato? ¿Lo tomas o lo dejas?, dijo Laura con un brillo feroz en los ojos que le indicó a Naruto que no cedería en este asunto. Suspirando exasperado, Naruto finalmente sonrió y dijo: entonces aceptaré lo que pueda. Pero si vamos a hablar de mis relaciones pasadas, demos un paseo. Hay un parque cerca, donde puedo deleitarte con mis antiguas costumbres de mujeriego. Oh, por favor, respondió ella con escepticismo. ¿No es en serio? Tuve como 10 mujeres, insistió Naruto, sabiendo que la cifra la sorprendería. Laura lo miró con cara de pocos amigos y le preguntó: ¿estás bromeando, verdad? No, respondió Naruto, con una amplia sonrisa que le mostraba los dientes, mientras saboreaba la conmoción que se escondía bajo su fachada de indiferencia, gracias a su empatía. Era delicioso. La fachada se derrumbó y, con un suspiro de exasperación, Laura se levantó para irse mientras decía: definitivamente un playboy. Naruto saludó a la camarera con el dinero para la comida y una generosa propina mientras respondía: ya te lo dije, no sé qué significa eso. Campo de pruebas experimental AIM-N91 dimensión desconocida. Informe VKTL, ahora líder de un equipo de varios agentes Skrulls disfrazados que se hacían pasar por científicos de AIM, se encontraba en una pequeña dimensión adyacente a la Tierra, descubierta por AIM mediante sus tecnologías de túneles dimensionales. Era un lugar desconectado de la realidad terrestre, pero lo suficientemente cercano como para conectarse a él con relativa facilidad con el equipo adecuado. Si bien no era rico en recursos, AIM había descubierto que era un buen lugar para ocultar cosas que no se querían encontrar y para realizar experimentos que nadie quería que salieran a la luz. Incluso tenía una atmósfera respirable, luz y un suelo firme, pero poco más. Debido a su naturaleza árida, esta dimensión no había atraído la atención de un supercientífico como Reed Richards. No cuando la zona negativa era mucho más grande y estaba llena de numerosas formas de vida extraterrestres extradimensionales, tecnologías y otras cosas de interés para el supergenio. E incluso si ese no fuera el caso, había cientos de otras dimensiones que eran simplemente mejores que esta, y por lo tanto más propensas a atraer la atención de cualquiera con la tecnología y los medios para cruzar entre ellas. Por esta razón, Ima tenía libertad para operar aquí, sin la preocupación de atraer la atención de Shield ni de nadie más. Desde que recibió a su equipo y organizó esta prueba, VKTL había aprendido mucho sobre la naturaleza de las criaturas experimentales que los científicos de AIM simplemente llamaban bestias de fase. También aprendió sobre las medidas implementadas para controlarlas y las limitaciones de sus poderes. Una de ellas era su incapacidad para cambiar completamente de dimensión. Esto fue intencional. AIM las había creado así para que no escaparan de su red simplemente trasladándose a otra dimensión. Frente a VKTL se alzaban 3 contenedores de carga completamente negros, cada uno con una de las 3 bestias de fase que se liberarían en el experimento de hoy. Las bocas de cada contenedor estaban diseñadas para abrirse a un gran corral de alta tecnología de más de 1 kilómetro de diámetro. Estaba rodeado por todos lados por escudos de energía, muros electrificados de adamantium y torretas de ametralladoras que disparaban agujas impregnadas de adamantium con sedantes en su interior contra las bestias de fase si se salían de la línea e intentaban escapar o devorar a alguien que no debían. Sin otra opción, las bestias serían expulsadas de sus contenedores y llevadas al centro del corral, donde podrían usar libremente sus habilidades. Desde el corral, podrían cambiar parcialmente de forma entre la Tierra y esta dimensión. Una vez en la Tierra, se liberarían en el aire del otro lado detonantes químicos especiales, completamente indetectables para los humanos. Esto provocaría en las criaturas un frenesí asesino y aseguraría que las bestias de fase atacaran a cualquier humano que las viera. AIM había diseñado específicamente a las criaturas para que solo pudieran materializar sus garras y bocas en el otro lado, para atacar objetos en diferentes dimensiones, mientras que la mayor parte de su cuerpo permanecía en la dimensión desde la que iniciaron el ataque. Esto también ayudaba a las criaturas a evitar cualquier cosa de otra dimensión, dañando sus cuerpos reales aquí, si el objetivo se defendía de alguna manera. En resumen, AIM había diseñado a las 3 bestias para misiones de asesinato.
Y ahora, solo bastaría con su palabra para desatarlos contra Naruto Uzumaki, o mejor dicho, se desatarían en una zona cercana a su ubicación, obligando al héroe, y sin duda era un héroe, a investigar. Sin embargo, cuando Naruto entrara en la zona de operaciones, las bestias lo atacarían específicamente, y él, el gran VKTL, agente encubierto del Imperio Scrooge, observaría y juzgaría si Naruto Uzumaki era una amenaza preocupante o no. De lo contrario, Naruto estaba prácticamente muerto. Si era una amenaza, entonces recibiría una lección sobre su capacidad y las bases de un plan para lidiar con él cuando la invasión realmente comenzara. Objetivo avistado, está en el parque. El objetivo está acompañado por una mutante llamada X-23, supuesta hija de Wolverine, informó uno de los observadores en la Tierra, vestido de civil, mientras observaban a la pareja con binoculares y usaban drones furtivos de gran altitud para rastrear los movimientos de la joven pareja. No es un factor importante. Estado operativo VKTL respondió por su dispositivo de comunicación antes de exigir a todos sus subordinados que le informaran. Las unidades 1 a 3 están listas para ser desplegadas según sus órdenes, señor. Todo el tráfico de comunicaciones en el área está bloqueado, señor. No se puede comunicar. Hay distracciones en juego, señor. Los héroes estarán demasiado ocupados clasificando los regalos que les dejamos como para investigar este incidente aislado. Entendido, dejemos que los niños se instalen antes de lanzar nuestro proyecto favorito. Después de todo, no somos salvajes. Si todo sale bien, veremos qué tiene de especial este Naruto Uzumaki VKTL, murmuró esto último más para sí mismo que para sus subordinados. No tenía nada más que hacer después de decir esto, así que se recostó y simplemente observó la transmisión en vivo de X-23 y Naruto Uzumaki en la pantalla. El espectáculo comenzaría muy pronto. Laura se rió de Naruto mientras el ninja miraba con recelo su perrito caliente. El chico de cabello escarlata sabía perfectamente que ningún perro había sido lastimado en la creación del producto, pero parecía ponerse verde ante la sola idea de comerlo. Aún así, un ninja era una criatura testaruda y dispuesta a seguir adelante incluso en las circunstancias más duras, o eso había afirmado Naruto 1000 veces. Engullendo el perrito caliente en 3 impresionantes bocados, Naruto dijo con el ceño fruncido. Tengo sentimientos encontrados sobre eso que acabo de comer, pero podemos hablar de su nombre inapropiado en otro momento. Querías saber sobre mis exnovias y sobre las relaciones polígamas en las naciones elementales, ¿verdad? Sí, ella respondió con un simple asentimiento. Dirigiéndose al banco del parque más cercano, Naruto condujo a Laura hasta allí y se sentó, dándole un momento para unirse a él antes de decir, empecemos con la poligamia. Es más fácil de explicar y todo lo demás tendrá sentido después. En resumen, hace casi 800 años, dejamos de mutar como lo hacen los mutantes de la Tierra, es decir, individuo a individuo, poder único a poder único. Incluso podríamos decir que pasamos a la siguiente etapa de mutaciones: la estabilidad. Grupos de personas con habilidades similares se unieron y se cruzaron, dando lugar a un conjunto de mutaciones menores pero débiles similares que se convirtieron en una mutación mayor y fuerte, con varias facetas adicionales. Son estas mutaciones fuertes las que llamamos límites de linaje. ¿Límites de linaje?, preguntó Laura, confundida por el extraño nombre. Es exactamente lo que parece. Se llaman límites de linaje porque estas mutaciones nunca aparecen en personas que no sean parientes del portador de ese linaje específico, sus parientes. Como resultado, la mutación está limitada por el linaje, a menos que, claro, se trasplanten a un no pariente compatible mediante donación de órganos o un proceso similar a lo que llaman edición genómica CRISPR. Pero esas son las excepciones a la regla, no la norma, y estoy bastante seguro de que solo Orochimaru y los suyos podrían siquiera intentar algo como CRISPR. La cuestión es que cualquier niña que porte estos genes puede ejercer los poderes distintivos que nacen de una mutación asociada a un linaje en particular. Básicamente, familias enteras, no clanes enteros de personas emparentadas, por muy distantes que sean, todos tenían los mismos poderes. Bestia me dice que esta era también la dirección en la que se dirigían las mutaciones en la Tierra hasta el día M, explicó Naruto.